Registro Nacional de las Personas como registradoras. Tenemos a nuestro cargo todos los registros civiles de personas del país. Encontramos precisamente una serie de situaciones en las cuales la protección penal del Estado se ha quedado bastante atrasada. Nuestro Código Penal de los años 70, 1973, protegía precisamente los derechos de identidad de las personas tal y como se daba la interacción social en aquel momento. Hoy día es una realidad totalmente diferente. Para identificarnos, para hacer uso de nuestros derechos a partir de la identidad, es precisamente un escenario absolutamente diferente. Lo hacemos de múltiples formas. La forma o la manera en la que interactuamos con nuestros semejantes ha cambiado. Hoy todo el mundo, precisamente acá estoy viendo a una de nuestra colega que está utilizando su teléfono celular, precisamente tenemos un computador en nuestras manos, tenemos la fuente de nuestra comunicación, de nuestro estudio, hasta de nuestra identificación. En cualquier momento podemos estar en contacto con el mundo entero con un celular. Pero eso, que es una ventaja a partir de la tecnología, también se constituye en un riesgo para nuestra identidad. ¿Cuántos no hemos sentido el temor alguna vez de dar nuestra tarjeta de crédito en algún lugar porque consideramos que podemos ser víctimas de alguna acción que atente contra nuestro patrimonio? ¿Cuántos no hemos considerado que podemos ser afectados a partir de que alguien pueda confundir nuestra identidad con un homónimo, alguien que se llame similar a nosotros, etcétera? De manera que el primer objetivo de esta charla que queremos traer acá con ustedes es precisamente ponerlos a reflexionar, porque aquí, más que decirles algo novedoso, lo que queremos compartirles es una inquietud que tenemos desde la entraña de una institución que es la rectora de la identidad y del acto, que es la identificación de las personas, que es el Registro Nacional de las Personas. ¿Y por qué les queremos poner a reflexionar? Porque no es que quiera quitarle su paz, pero yo creo que sí tenemos que estar preocupados. Es decir, preocupados como sociedad, porque no tenemos precisamente una legislación que nos respalde, que nos cuide en nuestros derechos. Precisamente a partir de lo que... Pero vamos a movernos por este lado, tal vez acá no hay tanto. Precisamente, como ya lo mencionábamos al inicio, o en la parte, digamos, primera de esta pequeña charla, el Registro Nacional de las Personas surge a partir de una ley que le da vida y que cambia absolutamente la forma en la que se administran los registros de personas, registros civiles, como siempre se les ha llamado, y que estuvieron a cargo de las alcaldías, de los gobiernos municipales. Esa parte está identificada como una visión parcial o incompleta de lo que constituye la identidad de las personas. Y eso lo decimos porque normalmente se considera que cuando estamos inscribiendo a alguien, cuando se inscribe nuestro nacimiento, efectivamente ahí podemos obtener, como dice la gente, la fe de edad. Pero el paradigma ha cambiado totalmente para nuestro tiempo. Ahora el derecho a la identidad no es nada más algo que nos va a permitir obtener un documento de identificación. Hoy se concibe la identidad como un derecho llave, un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho universal, que a partir de su existencia es que podemos hacer valer el resto de derechos. Entonces, imagínense ustedes si no será importante precisamente que nosotros
hagamos valer y estemos muy claros en los derechos o la importancia que tiene el derecho a la identidad, que sin él no podemos ejercer ningún otro derecho. Es precisamente la llave de todos los demás derechos, facultades, libertades que podemos ejercer en cualquier momento. Entonces, a partir de este momento nosotros queremos compartirles, siguiendo el hilo conductor de esta exposición, algunos casos en los cuales nosotros podemos advertir pues que nuestra legislación en determinado momento debiera actualizarse, y podemos ilustrarlo a través de ciertas situaciones. Hoy precisamente cuando veníamos acá a este hermoso lugar en carretera, observamos algunos grupos, no sé si eran personas que venían de trabajar o eran parte de la caravana de migrantes del hermano país hondureño, que caminaban precisamente a un costado de la carretera. Pero precisamente acá en Puerto Barrios está muy cercano el hermano país de Honduras. Históricamente ha habido muchas personas que han migrado, que se han venido acá, o gente que se ha trasladado allá a Honduras, y tenemos una serie de situaciones derivadas de ese flujo migratorio que se nos presentan y que yo creo que pueden ser de mucha importancia para ustedes como profesionales del derecho, porque esta plaza precisamente puede identificarse como una región fronteriza, y eso es algo que culturalmente, económicamente es algo muy positivo. Hay mucha riqueza en ese intercambio cultural, en ese intercambio entre ambas sociedades, etcétera, pero también es fuente de no pocos problemas o situaciones jurídicas que se pueden presentar. Entonces, en esta ocasión queremos compartirles algunos casos o algunas situaciones que consideramos que merecen su atención. En primer lugar, quisiéramos hacer hincapié en la evolución de las relaciones sociales y el derecho. Es necesario que nuestra legislación se modernice, y se modernice porque los delitos que muchas veces estamos persiguiendo son aquellos que se concebían en, no sé, hace más de 40 años, pues, en otra época. Hoy día tenemos que la sociedad usa las tecnologías, una tecnología que no existía en aquel tiempo, y hoy, por ejemplo, vemos que viene a una convención de tecnología en Guatemala una ciudadana saudí que pues es un robot, pero que ya tiene esa ciudadanía y que nos es presentada de pronto en el marco de una muestra de tecnología avanzada de otros países, y que ya estamos hablando de que tiene la posibilidad de ejercer derechos. Eso es algo impensado en aquella época en la cual fueron emitidas nuestras normas penales. Entonces la evolución es evidente. La forma en la que nos relacionamos, la forma en la que compramos nuestros objetos de uso personal, en la que nosotros satisfacemos nuestras necesidades, en la que nosotros viajamos, compartimos, interactuamos, algunos hasta se conocen con sus parejas a través del internet, ¿verdad? A través del internet en este momento hay personas que saben en dónde estamos, y hasta quizás hay una transmisión en vivo que no sabemos que se está verificando. Y no me dejará mentir que algunos le dicen a su pareja: mándame tu ubicación. Y entonces ahí ya va la ubicación, y no le cree si le dice dónde está, pero si le manda la ubicación, sí. Y todavía otros más modernos le dicen: no, pero esa no, la ubicación actual. Es una ubicación en tiempo real que lo sigue a uno para donde vaya y se actualiza como está. Entonces, todos los ámbitos de las relaciones interpersonales han cambiado, y por lo tanto también las formas en las cuales puede estar en riesgo nuestra propia identidad. Fíjense ustedes que recientemente, precisamente, el Congreso de la República acaba de aprobar también algo que va a tono con esto de la modernización,
que tiene que ver con los avisos electrónicos. No sé si ya estaban enterados de esa reforma. ¿Sí? Se enteraron de que ahora los avisos, precisamente que tienen que ver con procedimientos no litigiosos en jurisdicción voluntaria, se van a publicar en la página web. Muy bien, ¿de dónde? De ese diario al que estamos suscritos todos los abogados, ¿verdad? ¿Sí o no? Al día con nuestra suscripción, ¿verdad? Bueno, pues ahora el portal va a ser de uso gratuito para estos fines. Es una innovación. Y precisamente esto para modernizarnos. ¿Y cómo nos enteramos? Muy probablemente no fue leyendo el periódico, fue quizás a través de que, por medio del grupo de abogados, compartimos una imagen, ¿sí o no? Compartimos los tweets, etcétera, ¿verdad? El Facebook, ¿verdad? Todo ha cambiado. Nosotros, bueno, ustedes son muy jóvenes en su casi totalidad o totalidad, y bueno, pues ustedes viven con esta modernidad. Nosotros, los que ya tenemos un poquito más de tiempo de estar acá, nos tenemos que ir como que poniendo al día con esto y nos cuesta todavía un poco más. Pero bueno, es una realidad. Y así como nos facilita muchas cosas, también facilita las acciones de aquellas personas que tienen interés en atentar contra nuestros derechos. Hay personas que quieren utilizar nuestra identidad para un beneficio propio. Y ante esas situaciones, el Estado nos debe garantizar una protección. Existen pues diversidad de acciones y hechos que pueden afectar el derecho de identidad. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de cosas? Bueno, pues hay distintas situaciones. Desde, como ya lo decía precisamente el licenciado Toledo, la generación de perfiles falsos. La generación de perfiles falsos. Uno puede creer que está hablando con una persona a través de la tecnología cuando realmente es otra. Hay personas que en su ilusión están escribiéndole en la página o en el perfil, están teniendo una interacción con un artista, pues, y realmente no lo es. Es alguien que crea una cuenta falsa de ese artista y hasta le comparten fotos y hasta se emociona porque le está contestando el artista o ese personaje famoso, pero realmente no es esa persona la que está del otro lado. Por no mencionar aspectos de índole económica. Hay que tener mucho cuidado cuando uno comparte datos sensibles, datos personales, cuando uno da sus claves de repente de acceso hasta sus cuentas, cuando uno pretende comprar objetos a través del internet. El RENAP trata de cuidar nuestra identidad, no porque quiera hacerlo, sino porque es obligación. Y quería compartirles que dentro de la institución existen 3 oficinas que tienen que ver con el derecho de identificación, el derecho de identidad de todos ustedes. Uno de ellos es el registro central de las personas, es decir, el conjunto de registros civiles. Los registradores tienen la obligación de velar porque precisamente las inscripciones se realicen cumpliendo lo que exige la ley y garantizarnos a todos que nadie va a afectar nuestros derechos. Sería terrible que de repente alguien se entere por ahí que está casado. Y digo se entere porque no se casó nunca, pero le aparece en su inscripción una anotación de matrimonio. Cuando el RENAP incurre en un error de ese tipo, o los registros civiles, puede ser que esto venga de atrás, está incumpliendo tremendamente su derecho, su obligación de cuidarnos nuestra identidad. Así que, precisamente a partir de los primeros garantes de la identidad de las personas son los registradores civiles. Pero además de eso, en RENAP existe una oficina que se llama Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. Esta oficina tiene la obligación de asegurar que las personas que carezcan de alguna inscripción tengan los mecanismos para recuperarla o de hacer inscripciones tardías, pero al final muy necesarias. Es decir, cuando una persona no está inscrita en el registro, está en una situación que nosotros le llamamos subregistro. O sea, como ser humano existe, pero no como persona jurídica.
Pues esta oficina tiene un grupo de notarios que orienta a la población o en los casos calificados, pues les ayuda con el trámite. Desde ningún punto de vista puede concebirse como una competencia desleal para el notariado, porque ni siquiera hay un notario por cada departamento, ¿verdad? Más bien hay un notario como por 3 o 4 departamentos, son pocos y no se dan, por supuesto, que abasto. Pero es una oficina que coadyuva, y también cuando existen casos de usurpación de identidad, se ventilan o se realizan investigaciones. Y además tenemos una oficina, un área que se llama Inspectoría General. Cuando en el Registro Nacional de las Personas se descubre que hay un caso de usurpación de identidad, se descubre que, por ejemplo, una persona que ya estaba fallecida sufre, es decir, su inscripción es utilizada por otra, entonces automáticamente esta área del RENAP acude ante las instancias pertinentes, es decir, al Ministerio Público, al organismo judicial, para que se ventilen, se investiguen y se condenen a los que resulten culpables por estos casos. Esto un poco como para que ustedes conozcan a lo interno cómo trabaja el RENAP para este tipo de casos. Y vamos a mencionar el primero. Este es un caso muy reciente, una declaratoria de ausencia. Aquí más o menos describimos o sintetizamos el caso. Luis Morales, ciudadano guatemalteco, realizó solicitud de DPI en el extranjero. En la inscripción de nacimiento del señor Morales consta que hay una anotación de declaratoria de ausencia. Este caso es muy importante porque es muy frecuente. ¿Cuántos guatemaltecos no se han ido al extranjero? A Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguna vez alguien se va al extranjero, se va a Estados Unidos, y resulta que cuando regresan, unos 5, 6, 8 años, ya está divorciado, ya no tiene sus bienes, ya no tiene ni casa quizás? Y puede pasar. Si nuestra legislación no se encuentra al día, si nosotros no tenemos o no procuramos por mecanismos e instrumentos de resguardo a nuestra identidad, puede ser el caso de muchos guatemaltecos que estén en el extranjero, que se vengan a enterar después que han sido afectados en su patrimonio. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues bueno, les voy a contar. En este caso, esta persona viene y va a solicitar su DPI. Cuando va a solicitar su DPI, precisamente aquí en Guatemala, se inicia el trámite del mismo. No a todas las personas se les da el DPI automáticamente. Es decir, no se les da automáticamente a nadie. Tiene que pasar por una serie de filtros y luego de que ha superado todos ellos, se les da el DPI. La normalidad de casos es que, digamos que el escenario normal es que nadie tenga problemas. ¿Qué es un problema? Que su inscripción de nacimiento no esté bien, tenga algún nivel de alteración, que ya exista una solicitud anterior de un DPI que no haya sido resuelta, que sea un caso sobre el cual hay denuncia, etc. Pero resulta que a esta persona le quiere generar su DPI, pero le aparece en su inscripción de nacimiento una anotación que dice que esta persona está declarado ausente. Y entonces, en este caso, está la disyuntiva. Si a esta persona que está declarada ausente le damos el DPI o no, porque con esa anotación cabría la posibilidad de que tengamos que esperar que exista porque esta persona que fue declarada ausente, ustedes saben que la ausencia es una institución a partir de la cual una persona pues se asegura de que esa persona no está en un país, en este caso no está en Guatemala, y por lo tanto hasta que él comparezca o se constituya o dé un aviso a la autoridad judicial, entonces tendría derecho a poder decir, bueno, ya no estoy ausente, ya aparecí, entonces ya tengo derecho a que, algo así como dice esa canción, ¿verdad? Pues ya tengo derecho a que me den mi DPI. Pero entonces, si existe esa anotación, existía el criterio dentro de RENAP que no le iban a poder dar su DPI a esta persona.
hasta que le dieran aviso al juez y el juez dijera, efectivamente, está ausente, pero ya le pueden dar su documento. Pero por otro lado, se estaría violentando un derecho, que es el derecho a la identidad, y esta persona debería tener la posibilidad de ejercer el mismo. Entonces, los temas que hay que considerar en este supuesto es que se estaría limitando el derecho a la identidad a través de una declaración de ausente. Esta persona no sabría entonces cómo defenderse. Resulta que cuando nosotros investigamos el caso, descubrimos que efectivamente la señora inició el trámite para que se le declarara ausente. Se le declaró ausente y la señora se divorció y la señora se casó. Y a partir de ahí no sé qué otros derechos ejerció. Y todo, digamos que el señor, esperamos que en este caso pues sí se haya enterado. Pero nuestra legislación en este caso no estaba ofreciendo un camino claro para establecer, bueno, en estos casos debe prevalecer el derecho a la identidad y por lo tanto se le tiene que otorgar el documento. Porque el criterio que se tenía a lo interno en el RENAP y que nosotros cambiamos fue, bueno, como está declarado ausente, aquí está una anotación, hasta que el juez autorice, que vaya primero con el juez. ¿Y cómo se va a identificar ante un juez si ni siquiera tiene un documento de identificación? ¿Y qué también no estaba de acuerdo con esta declaratoria de ausente? ¿Cómo se iba a constituir? ¿Cómo se iba a identificar? A partir de que una persona tiene un DPI, entonces puede ejercer sus derechos. Así es que nosotros lo primero que debimos considerar, y así se resolvió, fue entregarle su documento de identificación para que a partir de ahí pudiera hacer valer cualquier otro derecho. ¿Licenciada? Exactamente, digamos que la pregunta es, bueno, lo que nos dice la licenciada es, bueno, pero en este caso consta que él está en el extranjero y efectivamente la declaratoria de ausente, eso es lo que indica que él ya no está. Pues resulta que había una anotación y por eso vamos a los criterios. Tradicionalmente, o sea, a lo interno del RENAP se tenía la idea de que no se podía dar el DPI. Si ahí consta que esta persona efectivamente ya no está dentro del país, pero ¿qué pasaría si el que dice ser ausente realmente no lo es? ¿Qué certeza tenemos? ¿Qué garantía tenemos? Porque de repente apareció una persona allá en Estados Unidos que se presentó al consulado y llegó a solicitar el DPI. Así es de que en este caso efectivamente teníamos ese respaldo de que esta persona se encontraba en el extranjero desde hacía muchos años. La persona incluso tenía pues rasgos que ya no se parecían a los de la cédula de vecindad. En este caso efectivamente se tomó en cuenta ese razonamiento. Existe la constancia de que esta persona está en el extranjero. Ahí se enroló, ahí solicitó el DPI. Y no obstante existe una declaratoria de ausencia. La declaratoria de ausencia no limita el ejercicio de los derechos, solo es una situación que le va a... ¿Para qué sirve que se declare ausente a una persona? Pues para que se le nombre un representante. Hay una persona que se declaró muerta presuntamente. ¿Qué dicen ustedes? O debe el RENAP decir, no, usted está muerto. No se le puede dar de acuerdo a esta declaración judicial y por lo tanto no le puedo dar su documento. No se ha presentado un caso en esas características, pero si nosotros consideramos que el derecho de identidad es la llave para el ejercicio de los demás, debería de otorgarse ese documento para que en todo caso pueda discutir esa situación en la cual judicialmente se detiene. Claro,
claro, es decir, los derechos sucesorios también tienen necesariamente que hacerse valer. Vamos rápidamente al siguiente caso. Uso de inscripción de nacimiento falsa. Aquí describimos brevemente el caso. Juan Castro, ciudadano cubano, realizó solicitud de DPI en una oficina registral, o sea, una oficina renal, y para el efecto presentó una inscripción de nacimiento falsa, es decir, que fue realizada de forma anómala utilizando datos registrales del libro. ¿Qué es lo importante en este caso? Recuérdense que, ¿por qué mencionamos la inscripción de nacimiento si estamos hablando de DPI? Para que a alguien le den su DPI, ¿cuál es el requisito fundamental? Su inscripción de nacimiento. Jamás se le puede otorgar su DPI a alguien si no presenta su inscripción de nacimiento. Entonces, con eso nosotros garantizamos que, o sea, no puede obtener un DPI que ya está asumiendo el ejercicio de su capacidad precisamente plena, si no hemos inscrito primero su nacimiento. Pues en este caso lo importante es considerar el ingreso al sistema de una inscripción de nacimiento falsa. ¿Cómo es eso que no se penalice en nuestro país ese tipo de conducta? Porque de acuerdo a los principios del derecho penal existe el principio fundamental del mismo, que es el de legalidad, estricta legalidad, y debiera estar descrito un tipo que se materialice a través de la actuación del funcionario del mismo Registro Nacional de las Personas. Con eso estaríamos nosotros más resguardados, más garantizados en que un funcionario no va a ser solo objeto de una sanción administrativa o de una sanción penal leve, sino realmente aquí lo que está existiendo es una deliberada acción, o sea, una intención plena de afectar la identidad de una persona. Otro aspecto a considerar es la utilización de una inscripción de nacimiento falsa, es decir, no solo es el hecho mismo de tomar el dato e ingresarlo al sistema, sino es el uso que se le puede dar a un certificado de nacimiento que no es real. Es otra conducta, es otra acción que no está necesariamente siendo objeto de protección. Y en tercer lugar, la solicitud de DPI como una inscripción de nacimiento falsa. Es decir, la certificación se puede utilizar para cualquier otra cosa, pero también para solicitar el DPI. Así es de que en todos estos casos nosotros advertimos que bien haría nuestra legislación en considerar la enorme responsabilidad que tiene el funcionario, el operador del Registro Nacional de las Personas y aquel que a sabiendas también haga uso de estos documentos. Porque precisamente a partir de esa utilización es de que se pueden afectar los derechos de las personas. ¿Sí? Tal vez si regresamos a la utilización de una inscripción de nacimiento falsa. O sea, ¿cómo voy a utilizar una inscripción de nacimiento? Si es una inscripción, no puede ser falsa. Los datos, tal vez, que se insertaron pueden ser falsos, pero la inscripción puede ser legal. Una inscripción de nacimiento, desde nuestro punto de vista, adolece de falsedad, no solo material, sino ideológica. Puede ser que alguien altere los datos de una inscripción, o puede ser que no exista ninguna alteración desde el punto de vista real en la misma, ya sea que estemos hablando del libro o del sistema, pero que alguien haya ido a declarar hechos que carecen de veracidad. En estos casos estamos aludiendo a aquellas inscripciones que bien pudieran existir, digamos, en los libros que nosotros como RENAP recogimos de las municipalidades y que nosotros tomamos el dato conscientes o ignorando que adolecían de falsedad ideológica. Así es que esa inscripción de nacimiento adolece definitivamente de falsedad, adolece de falsedad porque carece de veracidad la data que está incorporada en él. Es decir, el ejemplo que estamos nosotros compartiendo acá con ustedes es de varios verbos rectores que están relacionados con la utilización, en este caso,
el ingreso y al mismo tiempo la solicitud de un documento de identificación basado en una falsedad. Pero lo relevante en este caso no solo es el hecho de que alguien obtenga su DPI, sino qué va a realizar precisamente con estos documentos de identificación, porque la repercusión que va a tener esto en la vida jurídica y en las relaciones jurídicas en las que se utilizan los documentos es muy grande y puede definitivamente ser bastante perjudicial para otras personas. Así de que a eso nos referimos cuando hablamos de las inscripciones que tengan falsedad. Otro caso que queríamos compartirles es el uso de inscripción de nacimiento de la cual no es titular. O sea, puede suceder que alguien, como en este caso, María Pérez, realiza una solicitud de documento personal de identificación en una oficina registral con una inscripción de nacimiento de la cual no es titular, por no haber sido inscrita en su momento y haber localizado una inscripción con su mismo nombre. Dicho DPI, en este caso, le fue entregado. Ese es un caso que se nos ha presentado ahí. Hay personas que carecen de una inscripción de nacimiento y para realizar una inscripción extemporánea es preciso realizar un cierto trámite que necesariamente lleva un tiempo. En algunos casos que se han ventilado en los tribunales, efectivamente se ha advertido que las personas encuentran mucho más fácil hacer como un montaje y realizar una inscripción con base en una de otra persona, ¿verdad? Asumiendo que esta persona no se va a dar cuenta. Estos son casos reales que precisamente se han presentado. Y en este caso, o en estos supuestos, a nosotros nos llama la atención ver que se está utilizando una inscripción de nacimiento de la cual no se es titular, por lo tanto ya se está afectando a otra persona. Aparte de que existe una falsedad, precisamente del interesado o de quien propicia, ¿verdad?, la responsabilidad de quien propicia este uso. Además, la solicitud del DPI con una inscripción de nacimiento de la cual no es titular ya constituye una segunda acción, porque no solo estamos hablando de suplantar la identidad de una persona, sino de que a través de esa suplantación se está adquiriendo una capacidad de ejercicio con la titulación del documento personal de identificación y del uso del DPI con información biográfica que no le corresponde. Incluso aquí estamos hablando de la afectación de los derechos de filiación que conllevan los datos biográficos. Recordemos que en la identificación existen dos tipos de datos, que son los biográficos, que son todo lo que se refiere a los acontecimientos de la persona, su nacimiento, pues todos los datos relativos a su estado civil, pero también aquellos que son biométricos, que se refieren a las huellas dactilares, el reconocimiento facial, etc. Entonces, estos aspectos a considerar, nosotros tenemos la convicción de que debieran de llamar la atención del legislador para una actualización de nuestra normativa penal, porque además ese uso de un DPI con una información biográfica diferente lo que va a generar también es la afectación de otras personas. Estas personas puede que ni siquiera estén enteradas de este uso que está afectando estas otras relaciones jurídicas. Otro caso que también quería compartirles es precisamente también el uso de inscripción de nacimiento de la cual una persona no es titular, pero de una persona fallecida, que también precisamente son situaciones que se han dado y que no necesariamente han sido sancionadas con la proporcionalidad que nosotros consideramos que debería. Pedro López, un guatemalteco, realiza una solicitud de DPI con una inscripción de nacimiento de la cual no es titular por no haber sido inscrita en su momento. Es el típico caso de aquella persona que quiere obtener rápido la identificación y entonces dice: ¿cómo le hago para utilizar falsamente otra que ya exista, pero sin que alegue nadie, sin que venga alguien a reclamar porque estoy utilizando una inscripción que le corresponda a él? Porque obviamente una persona, lo primero que va a suceder es que cuando quiera acudir al RENAM, cuando quiera obtener su DPI, se va a dar cuenta que alguien más
ha suplantado sus datos. Pero resulta que se le viene a la mente la idea de que si esa persona está fallecida, pues ya no se va a dar cuenta. ¿Quién va a reclamar? Si esa persona ya no va a advertirlo, a partir de que no va a llegar a la reclamo. Entonces, veníamos precisamente reflexionando sobre este punto, porque los aspectos que se consideran y que nosotros estimamos que el legislador debe tomar en cuenta es que se está utilizando una inscripción de nacimiento de alguien que no es titular para empezar, pero además que con ello se está requiriendo un DPI y que se puede cuestionar quién es el legitimado para reclamar estos derechos. En este caso, el Registro Nacional de las Personas tiene como un proyecto, por ejemplo, establecer que las personas puedan ser advertidas cada vez que alguien esté realizando un trámite, ¿verdad?, que afecte, digamos, su inscripción, lo cual es algo positivo, así como cuando sucede que alguno de ustedes tiene precisamente ese servicio en el Registro Nacional de la Propiedad, y cada vez que alguien quiere hacer alguna operación relativa a sus bienes inmuebles, les llega un aviso, ¿verdad?, a través de un mensaje de texto, un correo electrónico, etc. Pues algo similar podríamos implementar nosotros. Pero ¿qué pasaría si esto está referido a una inscripción de una persona fallecida? ¿En qué momento esa persona va a poder venir y reclamar que esté siendo utilizada su inscripción? Es de alguna manera un punto de vulnerabilidad que no ha sido considerado por la legislación actual. Ya para ir terminando, tenemos el caso de una persona que utiliza dos identidades distintas. Una persona realizó solicitud de DPI con el nombre de Luis Juárez, el mismo fue debidamente entregado, posteriormente se realiza una solicitud de DPI con el nombre de Mario Vázquez y el sistema detecta la solicitud de DPI de una misma persona con distintas identidades. Esta persona pretende de alguna forma burlar los sistemas de identidad y qué tipo de ilícito puede materializar en ese caso. Bueno, pues lo que hay que tomar en cuenta es que se está afectando, digamos, a otra persona, obviamente, con la utilización de datos biográficos que corresponden a un tercero. Se está solicitando DPI con dos identidades para obtener, obviamente, dos documentos personales de identificación. Estamos hablando, pues, de doble pretensión de un engaño al sistema de identificación. Es decir, se pretende con esta obtención, imagínense ustedes, de dos documentos personales de identificación, se pretende hacer un uso de una identidad falsa, pero que al mismo tiempo esa persona, al momento de obtener un DPI, va a tener la posibilidad de hacer un uso indistinto de dos documentos y con ello quizás evitar una persecución penal, quizás hacer uso de esta identidad según le convenga, ¿verdad? En determinada situación le conviene utilizar una identidad o utiliza la otra, pero lo relevante acá, en este caso precisamente, es que estamos ante un caso de afectación a la certeza jurídica que le debe dar precisamente el Estado a los guatemaltecos. En ese orden de ideas, pues, tomamos en cuenta que, de nuevo, nuestra legislación debiera establecer tipos que quizás pudieran tener incluso algunas agravantes ante ciertas situaciones que, digamos, puedan ser utilizadas, ya sea por el particular o por el trabajador del RENAP, para propiciar esta afectación al derecho de identidad de las personas. Y un último caso es lo referido a la usurpación de los datos biométricos. Recordemos que los datos biométricos son aquellos que corresponden a nuestra identificación dactilar, facial, el iris, etc. Pues puede darse el caso como este, en el que una persona realiza la solicitud de DPI y el sistema detecta que las huellas
ya se encontraban en el sistema por encontrarse en la solicitud de DPI de otra persona, de otro solicitante de DPI que ya se había enrolado, como le llamamos, que es la captura de los datos. En este caso, esta persona realizó una solicitud de DPI con una inscripción de nacimiento falsa y utilizó las huellas dactilares de otra persona. Y en este caso nos damos cuenta que este individuo obtuvo efectivamente su DPI. Este caso, si ustedes se dan cuenta, es muy grave porque estamos advirtiendo que existe la intención de generar identidad falsa afectando datos biográficos y al mismo tiempo datos biométricos. En el RENAP existen dos sistemas en donde se almacena la información. El sistema de datos biográficos, que son toda la información que se provee, el nombre del padre, de la madre, precisamente todos los datos relativos a la afiliación, pero también los datos que son captados de una manera automática, que son los datos biométricos. El conjunto de ambos, tanto el sistema de datos biográficos de datos biográficos que está en el sistema de registro civil y se llama CIRESI, o los datos biométricos en el sistema que llamamos CIDIO, nosotros se toman ambos y con esos datos se genera el documento de identificación de todos nosotros. Imagínense ustedes que este tipo de usurpación de identidad puede afectar ya no solo los datos biográficos, que son los más expuestos, digamos, sino también los datos biométricos. El legislador podría advertir acá que existe incluso un agravante a esta usurpación de identidad a partir de que se está atentando en contra de los dos sistemas de almacenamiento de información. Y con esta agravante se podría concretar precisamente una protección a partir de que el Estado genere un tipo delictivo, con mayor sanción, una mejor tutela del derecho de identidad de las personas. Así que la usurpación de datos en este caso ya no va a ser solo de los biográficos, sino también de datos o huellas dactilares que corresponden a otra persona. Estamos pues viendo una serie de supuestos en los cuales existen múltiples afectaciones a la certeza y fiabilidad del sistema que todos hemos creado y en el que todos confiamos, que es precisamente el sistema de identificación del registro único de personas naturales. Estos datos, estas afectaciones, quizás no son tan fácilmente perceptibles por la ciudadanía porque no conoce al interno cómo es que funcionan los filtros y los resguardos a los datos de los guatemaltecos, pero quizás a lo interno del Registro Nacional de las Personas nosotros hemos advertido que son vulnerables y que debieran tener una protección no solo de índole administrativa, sino más allá de eso, de índole penal. La manera de conclusión, pues, nosotros quisiéramos decir que en esta charla lo que queremos es generarles a ustedes la inquietud de que todos nuestros derechos, como ya lo sabemos todos, se ejercen a partir de nuestra identidad. Si no ejercemos la misma, si no podemos ejercer la misma con seguridad, con tranquilidad, el Estado está incumpliendo con esa tarea que tiene constitucionalmente. Y que a lo interno, en el Registro Nacional de las Personas, efectivamente existen oficinas, procedimientos, normas internas, sistemas que tratan de resguardar nuestros derechos a nuestra identidad en cualquier momento. Sin embargo, nuestra legislación no está acorde a los riesgos que hoy se encuentra en nuestra identidad. Y por eso hemos tratado de compartir algunas situaciones en donde se usan certificados falsamente o se usurpa la identidad a partir de que se generan cambios tanto en los libros físicos como en el sistema o en el procedimiento de trasladar la información del libro físico al sistema.
existen riesgos a todas estas situaciones y deben ser castigados severamente, y no de la forma en la que actualmente se está sancionando, se está persiguiendo o se está precisamente respondiendo ante estos hechos. Pues para nosotros, tal vez porque estamos tan identificados con esta actividad, lo vemos como algo realmente muy preocupante, como algo muy importante y que por lo tanto debe generar una mayor preocupación y respuesta por parte del Estado. Porque si vamos a perseguir a aquel que utiliza una tarjeta de crédito que no le corresponde, por ejemplo, es todavía más grave aquel que está propiciando que esa o cualquier otra usurpación de identidad concreta se realice. Y no puede ser que estemos sancionando con un delito que fue creado hace más de 40 años, cuando no existían estas múltiples formas de resguardar nuestra identidad, que aún así pueden ser burladas, ya sea por los particulares o por las mismas personas que son como que los policías de nuestra identidad. Si un registrador, si un operador o si alguien que tiene ese privilegio de tener el acceso a las bases de datos genera estos riesgos a nuestra identidad, realmente no debe ser sancionado de una manera leve. Y además no solo es el tema de la protección desde el punto de vista de la pena de cárcel, sino también otro tipo de sanciones que pueden implementarse como penas accesorias. Así es de que, pues un poco por ahí va nuestra exposición. Para nosotros, pues es un tema que debe generar mucha más investigación y pues ojalá y nuestros legisladores actualicen un poco, tomando en cuenta también el derecho comparado. Aquí les hemos compartido algunas formas de regulación que tienen otros países, pero por supuesto que cada país dé propio análisis y pues generar los cambios y actualizaciones a su marco normativo de acuerdo a su realidad. Por ahí vamos entonces concluyendo con esta charla. Nosotros queremos de una vez pues expresarles que ha sido muy gratificante recibir esta invitación, tanto por parte de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, como también por parte de las autoridades del Centro Universitario de la Universidad Carlos de este departamento. Y pues les agradecemos la invitación. Espero que podamos seguir compartiendo en otras actividades en un futuro cercano. Y pues gracias a todos ustedes por la paciencia.